Estamos en este momento en el INTA Serra Azul, en la experimental, con el máster Eric Stoller, el cual hace pocos días estuvimos en el Jardín Bíblico de Oberá y dijimos, bueno, esto es para profundizar un poco más el hecho de hacer podas de frutales en Misiones. En esta época estamos en pleno invierno, que hoy te refrescó, allá hacía 23 grados, y evidentemente tiene particularidades la provincia, no solo por su clima, sino también por su suelo. Bueno, Eric, muchas gracias por volvernos a encontrar, esta vez en la experimental, y un poco vamos a pensar en lo general, porque a veces uno ve que la gente no toma en cuenta, por ejemplo, las herramientas de poda que hay que utilizar. No hablemos de la poda urbana, que a veces dan ganas de llorar, ¿no? Totalmente. Pero bueno, me gustaría que nos comentaras un poco cuáles serían las herramientas básicas para que los productores o cualquiera que tenga un árbol en el fondo de su casa pueda hacer una correcta poda. Bueno, en primer lugar agradecerte esta oportunidad de mostrar. Y bueno, como muy bien decís, lo más importante es partir de herramientas que estén en buen estado, afiladas, desinfectadas, porque generalmente nosotros somos los principales transmisores de muchas enfermedades, sobre todo de virosis o bacteriosis en frutales, a través de la contaminación mecánica. ¿Qué quiere decir? Ya cuando cortamos con un machete que no lo desinfectamos, con una tijera, un serrucho, vamos a poder estar transmitiendo las enfermedades de una planta a otra. Por otro lado, estamos en una época ideal para la poda en estos momentos, y acá en la experimental, para que se hagan una idea, estamos en una loma, es un terreno toscoso que se viene trabajando con frutales desde ya hace varios años, y aquí estamos en una parcela que fue implantada hace 2 años. Estas plantas de durazneros tienen 3, un año en vivero y 2 aquí en la parcela. ¿Qué variedades? O usted, este es un, digamos, un cuadro de una colección, es un cuadro que es solamente una variedad que se está haciendo experiencia con estos cuadros. No, esto es una colección. Quiere decir que cada una de las líneas son diferentes materiales los que están implantados, justamente para después ver el comportamiento agronómico de cada uno de ellos y así saber cuáles son los más aconsejables para recomendar a los productores. La zona de Cerro Azul es clásica productora de durazno. ¿Cuáles son las variedades que tienen en este momento y cuáles son las promisorias? Y bueno, las tradicionales que vamos a encontrar en muchas chacras de productores, inicialmente eran el San Pedro, el Flor da Grande, el Early Grand, perdón, el Flor da King quise decir, el Early Grand, y posteriormente habían introducido el ingeniero Piecún junto con el ingeniero Bogado otros materiales de Brasil, Vanguard, Chimarrita, Aurora 1, Jubileo, Pampeano, que son la mayoría de doble propósito, casi todos ellos de pulpa amarilla, algunos como el caso de Pampeano son pulpa blanca, pero todos con muy buenas características y que a su vez nos permiten ampliar el periodo de cosecha desde mediados de septiembre o principio de septiembre, depende cómo viene el año, hasta diciembre. Bueno, vamos ahora a lo que es importante de esta nota, que es comenzar a hacer la poda. Evidentemente vos antes de llegar a la planta la estuviste observando mucho. ¿Qué es lo que observás y cuáles son los objetivos que tenés? Bueno, uno de los problemas que tuvimos es que justamente con estos 2 años de pandemia y estuvo prácticamente sin contacto, no podía venir el personal de campo, estas plantas no tuvieron la mejor formación inicial. Entonces justamente ahora lo que se está haciendo, o se va a empezar a hacer, mejor dicho, es la poda de formación, que es la que nos permite armar la arquitectura de la planta, que después va a ser la que nos va a garantizar contar con una buena cosecha en el futuro. La provincia de Misiones, como decíamos, tiene un clima muy particular. Ayer 26 grados, vemos el pasto está verde, está brotando, quizás mañana cae una helada. ¿Esto afecta la forma de podar y la producción de los frutales en la provincia? Sí, porque justamente los materiales, las variedades que se hacen acá, tienen otra respuesta fisiológica, otro comportamiento frente a estas condiciones ambientales, lo cual hace que, por ejemplo, en otras zonas del país, como Mendoza o en el Alto Valle, las plantas de durazno, por ejemplo, de durazneros, tengan también dardos, como lo tienen
los ciruelos, que es una estructura reproductiva, y acá no lo tenemos. Tenemos prácticamente todo en brindillas. Eso hace que las podas que hacemos nosotros sean parcialmente distintas a las que se hacen en zonas tradicionales como Cuyo o San Pedro en Buenos Aires. Bueno, ahora sí comencemos con la poda. ¿Qué vas a ejecutar? Y bueno, lo primero es tener una visión general de la planta. Posteriormente, lo que vamos a hacer es decidir cuáles van a ser los brazos primarios que vamos a dejar. Si vemos ramas mal ubicadas, en este caso no había ramas muertas. Si hubiera ramas muertas, uno las elimina en primer lugar. Las ramas primarias vamos a irlas formando, seleccionándolas. Después ir eliminando lo que son las ramas cruzadas, zonas donde hay excesiva brotación, sobre todo en los extremos terminales. Y bueno, después hay también prácticas de anillado para que garanticemos la brotación de determinadas yemas. Porque ahí hay otra cuestión. Dadas las condiciones climáticas que tenemos, entre otras cuestiones, generalmente muy cerca de la zona de corte de poda es donde vamos a tener la brotación en la mayoría de los frutales. Y el resto de toda esa rama prácticamente no va a tener brotación de las yemas. Y nosotros necesitamos una buena formación de ramas. Es por eso que tenemos que forzar la misma. Una forma de hacerlo es a través de productos químicos como la cianamida de hidrógeno, el Dormex, que induce la brotación de yemas. Aquí en la provincia se utiliza en vid, pero se puede utilizar en otros frutales. Y la otra es a partir del anillado. ¿Qué consiste la técnica del anillado? Y explicarla, porque quizás cuando uno habla de anillo, cree que todo el área o todo el perímetro del tallo, y no es así. Exactamente. En este caso lo que queremos hacer es interrumpir el flujo de las hormonas de la propia planta que se producen en el extremo de la rama y que no lleguen hasta las yemas, porque eso es justamente lo que inhibe, lo que impide que se desarrollen. Entonces, a 1 centímetro aproximadamente por encima de la yema, se hace un corte, una extracción de unos 2 milímetros aproximadamente de ancho de la corteza solo por delante de la yema. Es decir, sería 1/4 de anillo aproximadamente, entre 1/4 y 1/2 de anillo. ¿Por qué? Porque si anilláramos completo, vamos a interrumpir totalmente el flujo de savia, lo cual nosotros no lo queremos en esta circunstancia, solo parcialmente y focalizado en la yema. Con respecto a esta formación, vos tenés como objetivo en todos los frutales producir fruta. Bueno, ¿cómo se logra el aumento de la fructificación a través de la poda? Bueno, a través de la poda lo que vamos a hacer es justamente equilibrar la parte productiva de la parte vegetativa de la planta, es decir, todo lo que es la formación de ramas y troncos con respecto a lo que es flores que posteriormente van a dar fruto. Esa práctica no va aislada, viene de previamente estar acompañado de un correcto manejo nutricional de la planta para que tenga buena cantidad de reservas, de un manejo fitosanitario para tener ramas sanas, ¿sí? Y la poda es el siguiente paso. Ahí vamos a estar equilibrando, vamos a estar regulando parte de la carga y posteriormente, tras el cuajado de frutos, podemos hacer también un raleo, que es muy aconsejable, para de esa forma garantizar tener una buena cosecha, una buena cantidad de kilos, pero con fruta de calidad.